Mi primo era muy codiciado en la capital. Muchas mujeres querían casarse con él. Me casé con él no por él, sino para poder estar siempre con mi querida tía. Oí que también le gustaba una chica. Así que en nuestra noche de bodas le dije, primo, saltémonos la cámara nupcial y tratémonos como hermanos. Tú tienes a tu novia y yo a mi tía. Su rostro se puso frío como el hielo. Me agarró del cuello y preguntó con voz gélida, primo, ¿te parece que soy fácil de tratar? Después de eso corrí llorando de vuelta a casa de mi padre, rogándole que me ayudara a divorciarme. Mi primo era aterrador. Si no lo dejaba, moriría de insuficiencia renal. 1. Tenía una relación muy estrecha con mi tía. Ella no tenía hijas, y mi madre sí muchas. Así que me crié al lado de mi tía desde muy joven. Sus hijos, uno que sirvió en el ejército fronterizo y el otro que estudió en la Academia Bailu en el sur, nunca estaban presentes. Ella me dedicó todo su amor maternal. Yo era muy feliz a su lado. 2. Cuando era pequeño, me preparaba comida y bebida deliciosas. Jugaba conmigo todos los días. Cuando quise aprender a escribir, ella iba a la escuela a recogerme todos los días. Luego íbamos al mercado a comprar golosinas y juguetes. Nunca me hizo estudiar moral ni etiqueta femenina. Dijo que esas cosas volvían tontas a las personas. Me dijo que viviera según mi corazón y que nunca adorara a un hombre. Los hombres son hombres. Las mujeres son mujeres. Cada una tiene su propio mundo. Céntrate en ti misma. 3. Adoraba a mi tía. Mi tío estaba destinado en la frontera y rara vez estaba en casa. En casa mi tía era quien mandaba. 3. Mi tía se centraba por completo en sí misma. Era hermosa. Decía que verse joven y guapa la hacía feliz. Le encantaba comprar ropa y joyas bonitas. El salario de su esposo y su dote no le alcanzaban para cubrir sus gastos, así que se ganaba la vida. Fui testigo de su transformación, de una mujer que solo administraba la finca y las tiendas, a una empresaria capaz de disfrazarse de hombre y viajar de norte a sur para comerciar. En sus primeros años vendía cosméticos con sus empleadas domésticas. Cuando el negocio creció, empezó a vender telas y joyas. Poco a poco fue comprando productos del sur. Más tarde abrió varias tiendas de grano. Cada mes podía ganar más de 10.000 tales de plata, más que todos los ingresos anuales de la finca del marqués. Después de empezar su negocio, me dijo, me sentía como una rana en el fondo de un pozo. Nunca pensé que la vida pudiera ser tan emocionante. 4. Me incluyó en todo. Dijo que tenía que ampliar mis horizontes y saber de todo. Me dijo que no podía encerrarme en una caja. No aprendí tareas domésticas. Aprendí contabilidad. Era rápido con los cálculos. No estudié la moral femenina. Aprendí equitación y tiro con arco. Podía saltar vallas a caballo y disparar a un blanco a 100 pasos. No me encerraban en casa. Viajé con mi tía, vi muchos lugares, comí muchas exquisiteces y compré muchísimas joyas preciosas. Pero yo no tenía el empuje de mi tía. Era más tranquila. Jeje. Porque sentía que lo tenía todo y no tenía que luchar por nada. 5. Mi tía me dio tanto amor. Llenó el vacío que dejó la ausencia de mi madre. En realidad, a mi madre no le importaba yo. Le importaba su hijo menor. Siempre me ignoraba cuando estaba con ella. Preferí quedarme al lado de mi tía. Me dio mucho dinero y me compró muchas cosas. No me faltó de nada. Era feliz todos los días. Una persona feliz rara vez logra grandes cosas. Lo sabía. No tenía el talento de mi tía. Ella podía tomar una daga y cortarle el meñique a un competidor si saboteaba su negocio. Normalmente era yo quien recibía órdenes de otros. Pero se me daba bien fanfarronear. Me vestía de negro, empuñaba una espada, fingía ser un asesino despiadado y protegía a mi tía. 6. Estar con mi tía era divertidísimo. Hasta que mi madre me empujó a casa para hablar de matrimonio. Me di cuenta de que mi vida no estaba completamente en mis manos. Mi tía estaba más tranquila. Ella lo dijo claramente, no soporto separarme de ti. Así que cásate con tu prima segunda.
La vida de antes continuará después. Me estremecí al recordar la frialdad de mi primo segundo. Había regresado el año pasado. Quedó tercero en el examen imperial. Se suponía que sería el primero, pero el emperador se inclinó por otro. El primer puesto le correspondió a un hombre de 50 años, más sabio y experimentado. Así que mi primo segundo obtuvo el tercer puesto. 7. Mi primo segundo se llamaba Xiajin. Poco después de regresar a la capital, se hizo popular. Era muy guapo. Sinceramente no podía evitar admirarlo cada vez que lo veía. Pero después de haber viajado con mi tía, haber visto mundo y visitado todo tipo de tabernas y burdeles, solo apreciaba la belleza sin deseo. Después de que quedó en tercer lugar, los casamenteros casi nos pisotearon la puerta. Mi tía se negó diciendo que esperaría a que mi tío decidiera. No me atrevía a sentir atracción por Xiajin. Era frío y serio. A veces cuando mi tía y yo nos reíamos de algo gracioso y él nos saludaba, fruncía el ceño al vernos reír. 8. Desaprobaba rotundamente que mi tía y yo nos riéramos sin parar. A mi tía le disgustaba su expresión sombría y me preguntó, ¿por qué frunces el ceño? ¿Te pasa algo? Me reí aún más. Xiajin me lanzó una mirada para mostrársela a mi tía. Estoy bien. Luego se giró hacia mí, una chica debe cuidar sus modales. No muestres los dientes al reír. Cuida tu postura. Tu risa salvaje. Balanceándose por todos lados. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Le hice pucheros a mi tía. Tía, míralo. Mi tía se enfureció. Por eso le dije que no leyera tanto. Leer demasiado te vuelve tonto, incluso te dicta cómo reír. ¿Necesitamos reglas para todo? Ridículo. Xiajin no me toleraba. 9. Siempre que salía con mi tía, él interfería. Primo, aún no te casas. ¿Qué haces vagando todo el día? Le hice una mueca. Ocúpate de tus asuntos. Siempre que comía mucho, él me paraba. Prima, eres una chica. No comas tanto. ¿Y si te sale una cintura abarrilada? ¡Qué feo sería! Le gritaría furiosa a mi tía. Tía, míralo. Mi tía le daría un golpe con los palillos. No importaba lo que vistiera, a él le parecía ostentoso o inapropiado. Si me vestía de hombre, me decía que no debía disfrazarme. Si iba a montar a caballo o a cazar, decía que era demasiado peligroso para una chica. Con el tiempo empecé a evitarlo cada vez que lo veía. ¿Quién en su sano juicio querría casarse con mi primo segundo? Solo quienes no lo conocían pensarían eso. Aunque tenía un rostro atractivo, podía congelar a cualquiera. Pero mi tía insistió en que me casara con él. 10. Mi tía razonó pacientemente conmigo. Dijo que si me casaba con mi prima segunda, no tendría que dejarla, y ninguna suegra podría molestarme. Y estar con mi tía era como vivir entre inmortales. Era divertidísimo. El primo segundo era un poco raro, pero no era mala persona. Al menos no tenía concubinas. Solo una amante. Mi tía le preguntó si quería traerla de vuelta, y él dijo que lo tenía bajo control. Me susurró que era muy bueno fingiendo. Dijo que no necesitaría tener hijos, solo 2 concubinas los engendrarían. Yo los criaría, y así las concubinas podrían irse. Cuando dio a luz a mi prima segunda, su cuerpo quedó destrozado, casi matándola. Por suerte, un médico milagroso la salvó. Así que se opuso firmemente a que tuviera hijos. Tener un hijo era como cruzar las puertas del infierno. Yo tampoco quería tener hijos. Estaba bien así. Muchas mujeres después de dar a luz o se enfermaban o se debilitaban o morían en el parto. No estaba pensando imprudentemente. Pensé que el plan de mi tía era perfecto y de inmediato dije, entonces me casaré con mi prima segunda. 11. Organizar mi matrimonio con mi prima segunda se hizo casi sin mí. Todos los ancianos se encargaron de la planificación. Yo seguí haciendo lo que quería. Pero como pasaba todos los días con mi tía, sabía que mis padres habían exigido un precio muy alto por la novia. Mi tía ni siquiera frunció el ceño. Pensó que valió la pena. Había ganado una hija.
A veces al contemplar su hermoso y tierno rostro, sentía una punzada en el corazón. Me crió para mis padres y ellos no le dieron ni un centavo. Ni a mí tampoco. Más tarde, cuando mis padres se dieron cuenta de cuánto me amaba, querían dinero. Así que me escribieron diciendo que me llevarían a casa. Al principio mi tía pensó que iban en serio. Así que ella respondió con excusas para negarse y envió una cesta llena de regalos a mis padres. Mi padre ocupaba un cargo local. Así que la familia no era adinerada. La dote de mi madre se destinó principalmente a su manutención. Más tarde mi tía lo comprendió y, como de costumbre, envió otra carreta de regalos como cortés negativa. 12. Mi tía siempre decía que me tenía porque se sentía sola. Pero yo sabía la verdad. Tenía miedo de que me trataran injustamente en casa. Incluso mi madre soportó el temperamento de su tía. Las tías de mi padre tampoco eran pocas. Tuve muchos medio hermanos. La familia no era rica. Y las hermanas se peleaban por una sola prenda de ropa o joya. A mi padre le gustaba casar a sus hijas con hombres que pudieran ayudarle en su carrera. Mi hermana mayor se convirtió en su segunda esposa. Su esposo era 20 años mayor. Y su hijo era mayor que ella. Aunque hubiera sido guapo, era bajito y panzón con dientes amarillos. Parecía una calabaza vieja. Mi segunda hermana se casó con un comerciante. Su estatus era bajo. Pero su familia pagó 50.000 cuentos por la novia para congraciarse con los funcionarios. Así que mi padre accedió. Mi tercera hermana también se convirtió en su segunda esposa. La primera esposa de su esposo fue asesinada a golpes. Mi tía y yo la visitamos en la casa de su esposo. Su cara también estaba magullada. Lloré amargamente. Levanté un cuchillo. Listo para matar a ese bruto. Por suerte su esposo se ahogó al caer borracho en un río. De lo contrario, mi padre podría haber enviado a una hija como concubina. Yo era el cuarto hijo de mi madre. Habían considerado enviarme a palacio. El emperador ya tenía 50 años. Y yo tenía 15 años. Pensé, si me ganaba el favor, lo primero que haría sería asesinar al emperador y ejecutar a mis 9 clanes. ¿Para qué vivir si todos debían morir? Pero mi tía se encargó. 13. La vida en la finca del marqués continuó como siempre. Yo era muy feliz. Cuando vi por primera vez a mi primo segundo, estaba un poco recelosa. Temía que pensara que me aferraba a él. Me aterraban sus sermones. Pero él seguía tan frío como siempre. No había cambios. No me importaba. Los hombres eran diferentes. El matrimonio no les cambiaba mucho. A diferencia de las chicas, para quienes el matrimonio era como saltar a un pozo de fuego. El tiempo pasó rápido. Entre tambores y gons me casé con mi primo segundo. Mi tía me dijo que pasara la noche de bodas en su casa. Para que nadie dijera que estaba enferma. Al día siguiente volví a mi antigua residencia. Estaba al lado de la de mi tía. Lleno de lagos, hierbas y árboles que amaba. Y toda mi ropa y mis joyas estaban allí. 14. Todo estaba hecho. Bostecé. Estaba cansado. El rostro de mi primo segundo, a la luz de las velas, lucía excepcionalmente guapo. Había estado bebiendo. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas. Lo hacía aún más atractivo. Lo admiré un momento, luego pensé en dejarlo dormir en el suelo. Así que cuando sus largos dedos intentaron desabrocharme los botones, grité: ¿qué haces? Se quedó paralizado. Me di cuenta de que había exagerado, carraspeando. Dije: primo, saltémonos la cámara nupcial y tratémonos como hermanos. Tienes a tu amor. Tengo a mi madre. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Le expliqué rápidamente: mi tía no te lo dijo porque pensó que no estarías de acuerdo. Después de todo, parece que puse una expresión indescriptible. Para hacerle saber que él y nosotros éramos de mundos diferentes. 15. Luego continué: mi tía dijo que solo seremos esposos superficiales. Puedes estar con tu novia. Puedes traerla a casa.
Y mi tía te buscará 2 concubinas. Cuando tengan hijos, yo los criaré. Eso es todo. Pensé que quizá eso sonó un poco despectivo. Así que añadí, no te preocupes, cuidaré bien de tus hijos y te seré de gran ayuda. Si tienes alguna petición, podemos hablarla. Me miró sin expresión. Así que te casaste conmigo para seguir siendo la señorita de la casa delante de mi madre. No para ser mi esposa. Sonreí con torpeza. ¿En serio? Con lo que eres, parecería una tonta ser tu esposa. No dije eso. Solo dije, una prima segunda. Con tu porte noble y yo oliendo a dinero. ¿Cómo podría igualarte? ¿Un estudiante de 3er lugar? No bromees. Compartir habitación contigo me parece una falta de respeto. Así que dormiré en el estudio esta noche. Al ver que parecía a punto de golpearme, pensé que debía correr. Da miedo. Aterrador. Justo cuando me levantaba, me agarró la muñeca y me obligó a sentarme en el sofá. Se inclinó hacia mí, y su atractivo rostro me impactó como una onda expansiva. Pensé, si abriera una pequeña posada, y esas pequeñas posadas hicieran escenas como esta con él, ganaría muchísimo dinero. Quería darme una bofetada. Casi derrotado y aún soñando despierto, le rogué de inmediato que me perdonara, prometiendo pedir el divorcio al día siguiente. Me agarró del cuello. Frío como el hielo. Primo. ¿Te parezco fácil de tratar? Antes de que pudiera reaccionar, dijo, admito que tu pequeño arreglo es interesante, pero esta es mi cama. Su aliento estaba en mi oído. Llamando suavemente primo. 16. Entonces me dedicó una sonrisa cautivadora. Me derretí. Sus labios eran vívidos. Su piel es clara. Ojos como los de un fénix. Pestañas largas. Mi tía era hermosa. Y él heredó su belleza. Cuando sonreía, era absolutamente seductor. Contuve la respiración, temerosa de molestarlo. Entonces flotó cerca de mi cara y se retiró. Casi juguetonamente. Preguntó, primo. ¿A menudo sigues a mi madre a esos lugares de placer y complacencia? ¿No quieres experimentarlo tú mismo? Su aliento me rozó la oreja. Mi cuello. Mis labios. Cálidos. Tentador. Despertando el deseo. Quería más. Quería estar cerca de él. Pero no me dio nada. Solo sonrió. En su mirada, capté indicios de burla y desdén. Prima. Siempre finges entender. ¿No estás harto de eso? Chasqueó la lengua. Todos ven tu farol. Todavía eres un novato. 17. Me sentí tímido y molesto. Intentando escapar. Pero me sujetó del cuello. Solo pude articular una respuesta feroz pero tímida. Tonterías. Volvió a sonreír. Nunca había visto a mi primo segundo sonreír así. Normalmente. Parecía que los simples mortales no merecían ver su rostro. Nadie jamás recibió una expresión amable de él. Lo miré fijamente hipnotizada. Él rozó ligeramente mis labios con los suyos. Luego se retiró. ¿Cómo se siente?, preguntó. Me lamí los labios. Solo mi corazón acelerado. Me miró fijamente los labios. Aparté la mirada. Avergonzado. Su voz se tensó. Primo. Tienes la lengua un poco roja. ¿Te sientes mal?, preguntó. Déjame mostrarte. 18. Sus largos dedos presionaron la comisura de mis labios. Luego se deslizaron dentro. Me mordí la lengua. Y la moví ligeramente. Se sentía extraño. Un poco incómodo. Quería escapar. Pero no sabía cómo. Solo pude mirarlo fijamente. Atónita. Parecía serio. Te invito. Antes de que pudiera reaccionar, presionó sus labios contra los míos. Su lengua se enganchó con la mía. Mis ojos se abrieron de par en par. Los cubrió con su mano.
Todo mi cuerpo se aflojó. Quería apartarlo. Pero mis manos solo descansaban sobre su cuello y hombros. Quise negarme verbalmente. Pero solo salí un suave gemido de vergüenza. Parecía que cualquiera que conociera a mi primo segundo no querría casarse con él. Pero una vez que sonrió y te besó, fue casi imposible apartarlo. No era curiosidad de los hombres por los hombres. Era la curiosidad y el deseo de una chica. Simplemente no podías resistirte. Para cuando me di cuenta, ya no era yo misma. Era tarde en la noche. Los dos estábamos empapados en sudor. Respirando con dificultad. Fue muy vergonzoso. Estaba a punto de cubrirme. Cuando dijo una vez más primo. Al día siguiente cuando me desperté, mi primo segundo ya se había ido. Bostecé. Y la criada me dijo que ya era de tarde. Me sobresalté e intenté levantarme. Casi me rendí. Mi cara se puso roja como un tomate. Después de arreglarme fui a casa de mi tía. Estaba ocupada con sus cuentas. Al verme me detuvo rápidamente y me preguntó, ¿Gina te hizo bullying? Sonrojándome susurré, no lo sé. No estaba seguro de si eso contaba como acoso. Después de todo, había sido bastante cómodo. ¿Quién habría pensado que ese primo segundo, que parece un ganso aburrido, podría ser considerado entre las cortinas? Claramente haber tenido una amante le había dado algo de experiencia. Le pedí a la criada que me preparara un plato de sopa anticonceptiva. Mi tía me dio una caja de pastillas, diciendo que tomar una al mes me proporcionaría un anticonceptivo suave. Después de hablar un rato con mi tía y cenar, volví a mi patio a dormir. Casarse es agotador. Mi tía y yo acordamos que a partir de mañana, elegiríamos 2 concubinas para mi prima segunda. Tenían que elegirlas con mucho cuidado. Serían las madres de mis futuros hijos. Así que tenían que ser atractivas. Mi prima segunda era guapa. Las madres también tenían que ser guapas. Para que mis hijos fueran encantadores cuando los criara. Nada mal. No está mal. Estaba absorto en mis pensamientos cuando de repente se levantó el telón. Se oyó la voz clara de mi primo segundo. ¿De qué te ríes? ¡Qué risa tan lasciva! 20. Su reflejo apareció en mi espejo. Di un salto molesta. ¿Por qué estás en mi habitación? Mi habitación fragante y privada, donde ningún hombre había entrado antes. Arqueó una ceja. Soy tu marido. ¿No está permitido? Dije enfadado, esta es mi habitación. Claro que no está permitido. Me miró en silencio. Compartimos la cama. Piel contra piel. ¿Dónde no está permitido? Lo fulminé con la mirada. Estaba hablando de forma tan indecente. Puse cara de pocos amigos. Te lo dije. Solo somos esposos superficiales. No te comportes como mi esposo o le diré a mi tía que me estás intimidando. Levantó las manos y se rindió. Está bien. Está bien. Primo, no te enojes. Mira. ¿Qué es esto? Resoplé. Tú empezaste. Entonces me voy. Bien. Salió de la cortina, pero no entró. En cambio, la levantó y dijo, mira. Te compré esto. ¿Te gusta? Verlo pasar de arrogante a tan atento me hizo feliz. Mi vanidad se desbordó. Resoplé y fui a verlo. Era realmente hermoso. 21. Era una horquilla. Otras horquillas tenían flores o fénix tallados. La que mi prima tenía en la mano tenía un zorro tallado. Blanco puro. Realista. Y adorable. Lo tomé con entusiasmo. Es tan bonito. Prima. ¿Dónde lo conseguiste? Algún día iré a buscar uno. Lo hice especialmente para ti. Siempre y cuando te guste. Puse los ojos en blanco. ¿Por qué eres tan amable conmigo? No soy una de tus otras mujeres. No tienes que esforzarte tanto. De todos modos, no viviré bien contigo. Se rió con fingida ira. Oh.
Entonces tengo que agradecerte tu honestidad. Te lo dije con anticipación para que no te hicieras falsas ilusiones. Mantendremos la distancia y viviremos bien. Me miró. Sentí que rechinaba los dientes. Después de un rato. Él dijo, vuelve. Aún no he comido. Entonces vete. Me quedaré aquí. Ya lo arreglé con mi tía. ¿Con quién te casaste? ¿No me estás faltando un poco al respeto? Estaba a punto de explicárselo para calmarlo. Volvió a decir, ven a comer conmigo primero. Entonces hablamos. Recordé que necesitaba preguntarle qué tipo de concubinas quería, ya que se acostaría con ellas. Así que fui. 22. En el camino, él me seguía tocando. Insistió en tomarme la mano. Intenté evitarlo. Pero él me perseguía. Y finalmente me sujetó la mano con firmeza. Susurré, ¿por qué dejar que las criadas te vean? Pensará que estás desesperada. Parecía natural. Si no te ves forzado, nadie pensará mal. Simplemente pensarán que los recién casados son cariñosos. ¿Recién casados?, murmuré. ¿No entiendes las palabras humanas? Se rió entre dientes. No sabes lo que es una pareja. Esta noche repasaremos viejos tiempos. Lo entenderás. Me estremecí al decir esto en público. Fue como desnudarme a plena luz del día. Incómodo. Cuando llegamos al patio de mi primo, los sirvientes trajeron la comida. La miré y sentí un poco de hambre. Tráeme un tazón y palillos. Todavía puedo comer un poco. Mi primo segundo me dijo, no comas demasiado o te volverás a llenar. Eso fue hace siglos. Dije con indiferencia, ¿puedo comer más? Se rió 2 veces. Nunca había visto a una chica de 16 años comer de más. Enseñé los dientes con rabia, indicándole que si decía más lo mordería. Extendió la mano para tocarme los labios de nuevo. Cada vez que lo hacía, sus ojos negros lo convertían en un hombre lobo transformándose. Aterrador. Así que esquivé su mano y me senté frente a él. 23. Después de comer y enjuagarme la boca, me senté correctamente y le dije, primo segundo, por favor, siéntate. Mi tía me pidió que te preguntara algo. Dijo, primo, tengo un libro interesante. ¿Quieres verlo? Pensé si preguntarle primero o mirar el libro. Podría hacer ambas cosas. Después de todo. De acuerdo. Dije de pie en su puerta. Dije, no entraré a tu habitación. Muéstrame dónde está. Dijo, ¿no viniste anoche? Lo fulminé con la mirada. Deja de tentarme. He visto el mundo. ¿Crees que esto funcionará? Nunca había visto nada parecido. Pero no lo admitiría. Sacó un libro ilustrado. Lo abrí y casi me muero de vergüenza. ¿Qué clase de fotos eran estas? Eran realmente vergonzosas. Tuve que estudiarlo con atención y criticarlo. Lo cerré de golpe y lo miré con desdén. ¿Te consideras un caballero? Un caballero no deshonraría así a la familia CF. Lo voy a confiscar. Me di la vuelta para irme. Pero antes de que pudiera hacerlo, me agarró del brazo y me puso una mano en la cintura. Me jaló hacia adentro, riendo. Ya que llegaste no puedes irte. ¡Qué ingenuo eres! 24. Pasé otra noche a regañadientes con mi guapo primo segundo. Al tercer día, decidí que no iría en absoluto. Así que cerré la puerta del patio temprano y entré a dormir. Pero mientras dormía profundamente sentí que alguien se metía en mi cama, justo cuando estaba a punto de gritar. Tenía la boca tapada. No grites. Soy yo. Era mi primo segundo. Le pregunté enojado, ¿qué haces? Me ofrezco para la almohada. Piérdete. Esta noche interpretaremos los papeles de ese folleto. El ladrón de flores y la joven de las cámaras interiores. ¿Qué opinas? Cerré los ojos. No, gracias. Me quedé dormido. Te mientes a ti mismo. De hecho, me sentí vergonzoso.
No es de extrañar que los hijos de los ricos a menudo se queden en casas de placer y desperdicien su ambición. Son encantadores por naturaleza. Algunos son espíritus zorros de nacimiento, muy hábiles para la seducción. A la mañana siguiente sentí que mi habitación ya no estaba limpia. 25. Desde entonces mi primo segundo siempre tenía algún motivo para llamarme para dormir. Si no iba, él vendría a contaminar mi habitación. Y así vivimos una vida sin restricciones, como verdaderos esposos. Ese folleto era absolutamente irresistible. Me di cuenta de que había muchos trucos para jugar de noche. Le dije a mi tía que mi primo me seducía todos los días. Al principio lo regañó un par de veces y luego dijo, si te portas bien, ni lo intentará. Mi tía no interfería mucho. Casi siempre me levantaba tarde. A veces mi tía ya había salido. A veces ella me esperaba. La vida seguía como siempre. 26. Un día mi tía y yo estábamos de compras cuando vimos a una chica vendiéndose para enterrar a su padre. Era guapísima. Opalé. Rostro delicado. Cuello largo. Ojos brillantes. Y un cabello negro brillante. Sus ojos parecían tan compasivos y encantadores. Me quedé atónito por su belleza. Me dio en el corazón. Agarré a mi tía que intentaba avanzar siguiendo mi mirada. Ella también estaba asombrada. Ambos miramos a la niña, sumidos en nuestros pensamientos. 27. El nombre de la niña era Jinko. Su contrato de servidumbre estaba en mis manos. Hice que alguien la siguiera para ayudarla a enterrar a su padre. Emocionado, le dije a mi tía, madre, que algún día quiero una hija tan hermosa como Jinko. Mi tía frunció el ceño. No importa si es niño o niña. En fin, encontraré concubinas para tu primo hasta que tenga un hijo. Una vez que nace un niño, la criada debe irse. De lo contrario, no se le criará adecuadamente. Asentí. Entonces, si tengo un hijo, esperaré a que crezca y tenga una nieta. Haciendo cuentas, este año cumplo 16. El año que viene, 17. Si mi hijo se casa a los 15, podría tener una nieta a los 32. Nada mal. Mi tía solo tiene 36, pero parece tan joven y hermosa como una veinteañera. Yo también debería ser capaz de mantenerme. 28. Después de que enterraron al padre de Jinko, ella vino a mi patio todavía como sirvienta. Tomé su mano. Te compré no para que trabajaras, sino para que fueras la concubina de mi esposo. Cuando tengas un hijo, ese hijo me pertenece. Te daré algo de dinero y te devolveré el contrato. Puedes casarte con alguien adecuado. ¿Estás de acuerdo? Jinko se mordió el labio y pensó un momento. Luego se arrodilló y se inclinó, diciendo que estaba de acuerdo. Era realmente hermosa. Cada expresión estaba llena de encanto. Dios, si yo fuera hombre, estaría encantado. Pero mi tía dijo que primero teníamos que observar el carácter de Jinko. No quería un nieto con mala conducta. Acepté. Yo tampoco quería criar a un hijo con malos modales. ¿Y si me enfurecía? Aún no se lo habíamos dicho a mi primo segundo. Estaba ocupado. Volvía todos los días. Viviríamos como un matrimonio de verdad. Sentí que mencionarlo sería un fastidio. Además, él era muy bueno conmigo. A menudo traía baratijas interesantes o contaba anécdotas divertidas de sus labores. También le contaba mis experiencias y las de mi tía. En cuanto dejó de fingir, fue fácil llevarse bien con él. Aunque casi vivíamos nuestra vida de casados todos los días, él no estaba cansado. Me pareció interesante salvo por alguna molestia ocasional. Con un ungüento se curó en un día. Entonces, cuando mi tía dijo que mis ojos parecían tener ojeras y que parecían drenados por un espíritu de zorro, me sorprendí. 30. En la sala de estar, el médico sintió que mi pulso se fruncía una y otra vez. Se acarició la barba. Luego volvió a poner la mano en mi muñeca. Finalmente se aclaró la garganta con torpeza. Insuficiencia renal. Simplemente modere su actividad sexual. Le recetaré un medicamento nutritivo. Lo bebí durante medio mes. Luego negó con la cabeza.
Raro. Muy raro. Me miró de nuevo. Promocionado. Y me fui. Me sentí menospreciado. Mi tía se aclaró la garganta. Doctor, espere a que mi hijo, el inútil, regrese. Luego tómele el pulso también. A este joven. ¿En serio? Esa noche a mi primo segundo también le tomaron el pulso. El médico volvió a fruncir el ceño. Se acarició la barba. Puso la mano sobre la muñeca de mi primo. Finalmente se aclaró la garganta con torpeza. Raro. Muy raro. Los riñones del joven amo no tienen deficiencia. Mi mundo se derrumbó. Si mi primo segundo tuviera el mismo problema que yo, al menos no me sentiría tan avergonzado solo. Ahora parecía que era el único al que le faltaba autocontrol. 31. Regresé furioso a mi patio y cerré todas las puertas y ventanas. Afuera, mi primo segundo intentaba disculparse. Escupí. Admítelo. ¿Eres un espíritu de zorro reencarnado? Me estás chupando la energía. No caeré en la trampa. Espíritu zorro macho. Me tapé la cabeza con las sábanas y dormí. Una vez dormido, no hubo vergüenza. Durante el siguiente rato dormí en mi patio. Por la noche extraño a mi primo. Me acostumbré. Mi cuerpo se acostumbró. Suspiró. Todavía era demasiado inexperto. No conocía la moderación. Nadie me dijo que podía causar insuficiencia renal. Solo podía abrazar mi manta fuerte y dormir. No. No. Pero después de tomar la medicina, mi cuerpo la ansiaba aún más. ¡Qué terror! Cerré los ojos y dormí, sin pensar en nada más. 32. Terminé la medicina. Mis ojos ya no estaban oscuros ni hundidos. Me sentía llena de energía. Mi cuerpo se sentía fuerte. Así que cuando mi primo segundo vino a seducirme, me acosté con él con muchas ganas. Cuando lo intentó por segunda vez, me negué rotundamente. Ya no podía forzar demasiado mi cuerpo. También tomé la medicina que me recetó el médico para fortalecer mi energía y nutrir mis riñones. Ahora me cuidaba sola. Solo visitaba a mi primo una vez cada 5 días. Cuando quería dormir en mi habitación, me negaba rotundamente. Siempre fue tan rebelde. No era su cuerpo. Así que, por supuesto, no le importaba. Si su propia salud estuviera en riesgo, tampoco le importaría. Pero venía todos los días a tentarme. Incluso me leía poesía lasciva en voz alta delante de mí. Versos como perdido entre las flores de loto, deteniéndose en el bosque de arces al anochecer. Primavera en la entrada de la cueva, poco profunda y luego profunda. Hermosas flores sonríen bajo la lluvia. Extremadamente seductor. Ahora, solo ver su rostro me hacía fantasear. No podía seguir así. Por suerte mi tía había terminado de observar el carácter de Jinko. Jinko era ingenua y solo quería una vida tranquila. Podría tener hijos. 33. Esa noche llevé a Jinko a casa de mi primo segundo. Se alegró de verme. Iba a traerte unos bocadillos recién hechos de la tienda de 5 especias. Los tomé y le dije, gratamente sorprendido, que pensaba comprar algunos mañana. Se sentó a mi lado y me susurró al oído, ¿vuelves esta noche? Tengo otro folleto que podemos estudiar juntos. Sostuve la caja de refrigerios y mantuve cierta distancia. Compórtate bien. Soy tu legítima esposa. Lo enfaticé y luego dudé. Dame el folleto primero. Lo sacó de su manga. Era difícil de imaginar. Vestía tan apropiadamente con ropas oficiales, pero escondía diagramas eróticos en su interior. Mi expresión era indescriptible. Hizo un gesto con la mano. Todos los demás váyanse. Dije rápidamente, Jinko, quédate. Todos los demás se fueron. Jinko se quedó. Mi primo segundo lo miró de reojo. Una nueva sirvienta. Bastante atractiva. Dije con orgullo que la elegí específicamente para ser tu concubina. No te preocupes demasiado. Soy así de considerado. Pronto tendrán hijos, así que podré criarlos.
Se quedó paralizado mirándome fijamente. Le expliqué rápidamente, era un plan mío y de mi tía. Me miró como si fuera un extraño. No habló durante un buen rato. Finalmente preguntó, Pane, ¿te comió el cerebro un perro? Casi explotó. Dije enojado, si me dejas criar al hijo de tu ama, bien, pero una vez que lo tenga, deberá casarse y no podrá reconocerlo. Resopló con sarcasmo. Sigue soñando. Bonita imaginación. Finalmente murmuró que ya había tenido suficiente y se fue. 34. Le conté a mi tía lo que pasó. Estaba furiosa. ¿Se atreve a poner esa cara? Solo le importa su propio beneficio. Es un desagradecido. Creí que tenía razón. Mi primo segundo debió de irse con su amante. Probablemente eran jóvenes amantes disfrutando de la noche de primavera, de una pasión sin límites en la habitación cubierta de seda. Pensar en lo tierno y cariñoso que era con otra mujer me dolía el corazón. Así que decidí encerrar mis sentimientos y no volver a acostarme con él jamás. Esa experiencia fue suficiente. Si era necesario podía satisfacerme en privado o, de mayor, tener un pequeño rincón privado afuera y consentirme cuando quisiera, pero nunca invertirle sentimientos reales. No podía aceptar la idea de que la persona que me gustaba se acostara con otra. Por suerte mis sentimientos por mi primo segundo no eran demasiado profundos. Con quién se acostaba me daba igual. 35. Mientras mi primo segundo estaba ausente, ocurrió algo importante. El viejo emperador murió. Sus 4 hijos lucharon por el trono. El palacio estaba empapado de sangre. Las puertas de la familia Sief estaban cerradas herméticamente. Nadie podía entrar ni salir. Para cuando la capital se estabilizó, habían pasado 3 días. Un nuevo emperador ascendió al trono. Pensé que no nos incumbiría. Pero entonces llegó el edicto imperial. Porque mi suegro protegía al emperador. Fue ascendido de marqués a duque. Mi primo segundo también recibió un ascenso. Mi suegro y mi primo mayor también regresaron. De hecho, ya habían regresado de la frontera, pero lo hicieron en secreto. 36. Pero mi primo segundo me ignoró. Me trató como a un extraño. Aún más extraño. Mi tía me dijo que su supuesta amante no era en realidad su amante. Era una mujer del nuevo emperador. Esa mujer había sido convocada al palacio y se le había otorgado el título de noble consorte. Me quedé atónito. Así que mi primo segundo no tenía mujer fuera. ¿Aún así se sentía privado? Me trataba como a una extraña. Y eso me hizo sentir muy incómoda. Pensé en disculparme. Si se quedaba así, ¿cuándo iba a tener un hijo propio? Mi tía también estaba esperando un nieto. Antes de que pudiera ir a buscarlo, él vino a mí. Mi primo segundo parecía serio. Me senté a su lado. 37, dijo, primo, si no quieres tener hijos, estoy de acuerdo. Asentí. Continuó, pero no quiero oír hablar de concubinas que dan a luz. Si quieres tener hijos, podemos adoptar 1 o 2 de mi hermano mayor. Fruncí el ceño. Mi primo mayor llevaba años destinado en la frontera. Ni siquiera estaba casado. ¿De dónde vendrían los niños? Dijo que si no tenía hijos o se negaba a adoptarlos, mejor que lo olvidara. Viviríamos bien juntos. Y luego podemos recoger algunas de afuera si es necesario. Abrí la boca para hablar, pero él dijo, de verdad quiero casarme contigo para pasar una vida feliz contigo. Piénsalo. Si tuviera hijos con una amante o una criada, ¿no te molestaría? Somos jóvenes, pero no quiero convertirnos en una pareja resentida a tan temprana edad. No decidas todo por mí y no me trates como un objeto manipulable. Si no, la próxima vez no será tan fácil razonar conmigo. Me sentí un poco culpable y un poco conmovida. Debió estar enojado, pero aún así se reconcilió. Incluso dijo que quería vivir una buena vida conmigo. No sabía si mi padre, de joven o antes de casarse con una concubina, le había prometido algo así a mi madre. Tampoco estaba seguro de hasta qué punto las palabras de mi prima eran fiables. Pero en ese momento me sentía feliz. El futuro podía esperar.
38. Llevé a Jinko con mi tía. Ya no la necesitaban. Pensando en su situación, había trabajado la tierra con su padre en el campo. Sabía criar gusanos de seda. Estaba dispuesta a ir a la finca a criar gusanos de seda. Quería pedirle su opinión a mi tía. Por suerte mi prima mayor estaba allí. Era militar, destinado en la frontera durante años. Alto. Imponente. Irradia un aura natural de peligro. Intimidante para cualquiera. Piensa en adoptar a su hijo en el futuro. ¿Sería también feroz y aterrador? Empecé a sentirme ansioso. Seguía deseando un hijo como Jinko. Seguramente serían tiernos y adorables. Cuando mi primo mayor me vio, le hizo una reverencia a mi tía y me saludó con la cabeza. Luego se fue. Mi tía accedió a que Jinko fuera a la finca. Pero Jinko era hermosa. Salir podría no ser seguro. Mi tía dijo, originalmente tenía la intención de enviarte a casa de mi hijo mayor. Todavía no hay nadie en su habitación. Miré a Jinko. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? 39. Pero como cuñada menor, meter a alguien en la habitación de mi hermano mayor antes de que llegara su esposa seguramente enojaría a la futura cuñada mayor. La casa no estaría en paz. Pero si fuera la cuñada mayor, ¿cómo podría darme su propio hijo? Si me tomara la molestia de dar a luz, no se lo daría a nadie más. Pero no tener hijos tampoco serviría. Más tarde nos acosarían. Y mucha riqueza podría quedar en manos de extranjeros. Bien. Ofender a la cuñada mayor es inevitable. Después Jinko me preguntó, segunda joven señora, ¿a dónde cree que debería ir? Dudé. Bueno, realmente depende de ti. Eres mi benefactor. Esta vida mía te pertenece. Aún no he correspondido tu generosidad. No puedo ir a ningún lado. Me sentí completamente culpable. Ella se armó de valor. No quieres tener hijos. Pero quieres sangre de familia con fibrosis quística. ¿Y el segundo joven amo no está de acuerdo con tener hijos conmigo? Asentí sin decir nada. Avergonzado. No te preocupes. Aunque no necesito que tengas hijos, aún puedo darte lo que te corresponde. Eres hermosa. Y tú me gustas. Podemos ser amigos. Ella negó con la cabeza. Quiero recompensarte. Si no, siempre me sentiré en deuda. No tengo nada que ofrecer. Solo este cuerpo. Sus palabras me resultaron extrañas. Ojalá fuera hombre. 40. Jinko dijo que estaba dispuesta a servir en la habitación de mi hermano mayor. Me sentí intranquilo por mi conciencia. Mi tía dijo, no hay elección. Firmó un contrato de servidumbre. Su vida es tuya. Lo que quieras que haga, debe hacerlo. Asentí. Pero también lo acepté. No quería tener un hijo. En el futuro adoptar uno de mi hermana, hermano u otro familiar desea estaría bien. Siempre hay una solución. Jinko fue a ver a mi hermano mayor. Envié a una criada a preguntarle si quería volver. Pero me dijo que mi hermano mayor la trataba bien. Así que no tenía por qué preocuparme. La admiraba muchísimo. Mi hermano mayor era tan fiero e imponente. Aún así se atrevió a estar a solas con él. Me preocupaba que hiciera ruido en plena noche y la mataran. Un mes después mi hermano mayor se fue a la frontera. Poco después descubrieron que Jinko estaba embarazada. 41 años. Les dijimos a todos que yo era la que estaba embarazada. Mi primo segundo frunció el ceño. Esto no está bien. Madre, ¿por qué no consultamos con el hermano mayor? Jinko dijo rápidamente, segundo joven amo, estoy dispuesto. Ya no quiero quedarme en la capital. Después de dar a luz, me iré. Por favor, no se lo digas a tu hermano mayor. Mi primo segundo nos miró como si estuviéramos locos. Yo tampoco lo entendía bien. En privado, le pregunté a Jinko por qué te vas de la capital. Aquí estás bien. Todavía puedo cuidarte en el futuro. Dudé y luego añadí, además si quieres ver al niño, puedo dejarte.
Después de todo, sigue siendo una parte de ti. Se mordió el labio. El joven amo mayor me odia. Dice que me parezco a alguien que le gustaba antes, pero que no tengo espíritu. Cada vez que estamos juntos, bebe hasta emborracharse, me abraza y llama a alguien más. Es aterrador. Así que no me atrevo a quedarme en la capital. Lo entendí perfectamente. Yo también pienso que mi hermano mayor es aterrador. Me tiemblan las rodillas solo de verlo. Puedes ir a su habitación. Eres valiente. Jinko frunció el ceño con una expresión hermosa. Casi siempre mantengo los ojos cerrados. Si no la veo, tengo menos miedo. Pensé que era inteligente. No pude evitar esperar con ilusión a su hijo. 42, mi primo segundo también empezó a esperarlo con ilusión. Todos los días le hablaba de nuestro hijo. Incluso empecé a hacerle ropa al niño. Mi tía también estaba emocionada. Jinko también charlaba y paseaba con nosotros todos los días. Habló de sus días en el campo con su padre. Su madre había fallecido joven, pero su padre la mimaba. La vida era dura, pero llevadera. Vivían en lo profundo de las montañas porque Jinko era hermosa. Su padre rara vez la dejaba salir, por miedo a que la acosaran. Mi tía también me contó cómo una niña debe vivir una buena vida. Le di consejos a Jinko sobre cómo vivir bien en el futuro. Mi tía tenía una tienda en Jiangnan. Dijo que Jinko podría trabajar allí como cocinera. Jinko no tenía otras habilidades aparte de criar gusanos de seda y cocinar. Mi tía quería que criara gusanos de seda en la finca. Como todos estábamos en la capital, podíamos cuidarla. Pero Jinko seguía diciendo, el joven amo mayor da demasiado miedo. No quiero volver a verlo. 43, la mayor parte del tiempo pensábamos en lo lindo que sería el niño y en cómo criarlo feliz y sano. Sentía que el niño había nacido de Jinko y de mí, o quizás de mi tía y de mí. Era extraño, pero no podía quitármelo de encima. A veces mi primo segundo también preguntaba, desconcertado, «Primo, ¿no sientes que algo anda mal?» Negué con la cabeza. Él dijo, «Pero siempre me siento raro. Otras familias no viven así». Le dije que estaba pensando demasiado. 44, 10 meses después, Jinko dio a luz a un niño sano y regordete. Me llené de alegría. Tomé la mano de Jinko y lloré. Ella también lloró, viendo al niño conmigo. Recuperó la salud, cuidó al niño y se fue con el barco mercante de mi tía. Le dimos una gran suma de dinero y su contrato de servidumbre. Mi prima segunda y yo teníamos un hijo. Mi tía escribió inmediatamente para informarle a mi suegro. Mi primo segundo dudó. «Mamá, ¿no sientes que algo anda mal?», pensó mi tía y dijo, «Sí, claro. Olvidamos avisarle a tu suegro». Lo sostuve en brazos y le dije a mi primo segundo, el padre del niño, que lo sostuviera. Necesitamos criarlo juntos para que podamos conectar. Mi primo segundo murmuró, «Me siento como un ladrón». «¿A quién robaste?», preguntó mi tía. «Le robé el hijo a mi hermano mayor». «¿Tu hermano mayor tuvo este hijo?» Jinko lo dio a luz. «No era tu hermano mayor. Ni siquiera lo sabe». «Si no lo sabe, no hay problema. ¿Por qué temer? Es sangre de la familia Sief. Lo criaremos igual». Rápidamente sostuve al niño, temeroso de que mi primo se volviera loco y se lo devolviera a mi hermano mayor. Mi hermano mayor no tenía ni idea. 45. Un año después el hermano mayor regresó. Nuestro hijo ya hablaba un poco. El hermano mayor miró al niño, momentáneamente atónito. Me saludó con la cabeza y regresó a su patio. Poco después me preguntó, «Primo, ¿dónde está Jinko?» Dije rápidamente, «Se ha ido». «¿A dónde se ha ido?» Dudé. Jinko le tenía tanto miedo que la llamó sustituta. No querría que él supiera a dónde iba. Mi hermano mayor me agarró la muñeca, exigiendo con severidad. «¿A dónde fue exactamente? Dime». Nuestro hijo se sobresaltó, llorando a gritos y pateando. Yo también tenía miedo. Mi hermano mayor era realmente aterrador. Por suerte no estaba casada con él.
¿Podrían los dos hijos de mi tía quedar afuera? ¿De verdad casarse bien? Por suerte mi primo segundo entró corriendo y me protegió. También tenía un poco de miedo, pero sonrió y dijo: hermano mayor, Jinko se fue al sur. Esta es su residencia. La he estado vigilando. Su hermano mayor huyó como un rayo. Mi primo segundo abrazó a nuestro hijo tranquilizándolo. Le susurré: tu tío es un hombre adulto que se come a los niños. Nunca vivas con él. Quédate conmigo. Te protegeré. Nuestro hijo, con lágrimas brillantes, asintió con inocencia. Era tan lindo que no pude resistirme a besarlo varias veces más. Era invierno. Nos sentamos junto al fuego jugando a las sombras chinescas. 3 generaciones rieron juntas. Nuestro hijo era un pequeño alegre, bromeando con mi tía y luego corriendo hacia mí en busca de cariño. Un sirviente me contó que una criadora de gusanos de seda quería verme, diciendo que una vez había recibido mi favor. Al oír hablar de gusanos de seda criados, supe inmediatamente que era Jinko. Hice que la trajeran. Efectivamente era Jinko. Ahora lucía el peinado de una mujer casada. Abrazó a nuestro hijo entre lágrimas y me lo devolvió. Dijo que se había casado con un erudito que había venido a la capital para exámenes y que lo había seguido. Pensé en mi hermano mayor yendo al sur a buscarla, pero al verla tan feliz, no pude evitar preguntarme en menuda situación. Pero no preguntó por su hermano mayor, probablemente sintiendo que todo era cosa del pasado. Bien. No era asunto mío. Me alegré de que Jinko hubiera encontrado la felicidad. Todos seríamos felices. Epílogo. 1. Seijin creía que su madre estaba loca. Algo rebelde. Su madre, al llevar a su prima, estaba aún más loca. Pensaba que una chica como su prima, una vez casada, necesitaría que sus suegros le enseñaran buenos modales. No pudo evitar regañarla un poco. Montar a caballo es peligroso. No uses ropa muy llamativa, o llamarás la atención. No comas demasiado. Nunca había visto a un chico de 16 años necesitar un médico por comer en exceso. No te rías tan fuerte y desenfrenadamente. Da envidia. 2. En realidad, le gustaba bastante su prima. Pero ella no era como las demás chicas que lo apreciaban. Dijera lo que dijera, no estaría contenta. Al final, ella simplemente lo evitó. Él tampoco era insistente. Pero cuando su madre le sugirió casarse con ella, no pudo ocultar su alegría. 3. La noche que se casó con su prima, casi se muere de la ira. ¡Qué plan tan astuto! ¿Era él el padre biológico? ¿O lo era su prima? Pero su madre lo consentía mucho. Así que sus planes eran comprensibles. No importaba si no quería tener hijos. Pero él seguía sintiéndose incómodo. 4. No quería una pelea con su primo. Había visto a muchas parejas tratándose con frialdad. Hombres tomando concubinas. Mujeres entumecidas. Conflictos interminables en las cámaras. El niño era adorable. Pero siempre era cauteloso. Los puños de su hermano mayor eran formidables. Y una paliza siempre pendía sobre él. ¿Qué podía hacer? Su madre y su esposa parecían locas. Él asumiría las consecuencias. Al fin y al cabo, el niño lo llamaba padre. La esposa era suya. Fin.